Durante más de 2 siglos hemos interpretado mal a Goya. Las famosas pinturas negras que creíamos conocer no eran exactamente así. Los ojos de Saturno no miraban como crees. Estos hombres que se matan a garrotazos no estaban hundidos en la tierra, y ese perro en realidad no estaba solo. ¿Cómo lo sabemos? Porque aparecieron unas fotografías del siglo XIX que fueron olvidadas durante más de 100 años. Imágenes que muestran cómo eran esas pinturas antes de ser arrancadas de las paredes y transformadas en lo que hoy vemos en el museo. Y eso no es todo. Radiografías recientes han revelado algo todavía más inquietante. Bajo las pinturas negras hay otras pinturas ocultas, paisajes luminosos, escenas totalmente distintas, como si Goya hubiese pintado 2 veces en el mismo lugar. Y por si fuera poco, hay registros que hablan de una pintura negra más, una que desapareció. Entonces, ¿qué significan realmente estas pinturas? ¿Por qué fueron alteradas? ¿Quién pintó lo que hay debajo? ¿Y por qué Goya lo tapó? ¿Y esa misteriosa pintura desaparecida, dónde está? Hoy vamos a redescubrirla juntos, y te prometo que cuando terminemos nunca volverás a mirarla igual. Para entender lo que viene, hay un detalle clave. Goya tenía casi 73 años cuando decidió aislarse a las afueras de Madrid, en la llamada Quinta del Sordo, llamada así por la sordera de su anterior propietario, algo que también compartía con el propio pintor. Allí, sobre sus propios muros, pintó 14 escenas oscuras. No eran para un museo, ni para el público, ni siquiera tenían título. Los nombres que le damos hoy en día llegaron mucho después. Pero espera, aquí aparece un detalle extraño. En los archivos de la época no se habla de 14 pinturas, sino de 15. Hay una más, una pintura negra que estaba en la quinta y que hoy simplemente no existe. Algunos expertos creen que podría tratarse de esta obra, titulada Cabezas en un paisaje, por lo mucho que recuerda a las demás y que hoy en día se encuentra en una colección privada de Nueva York, pero hay quienes aseguran que se perdió para siempre. ¿Y tú crees que podría tratarse de esa pintura? Déjamelo en los comentarios. Y aquí viene lo más inquietante. No solo falta una pintura, lo que conocemos de la que sí se conservan tampoco es del todo cierto. Si estos misterios te intrigan, suscríbete y dale like, porque las pinturas que hoy vemos en el Prado no son exactamente las que Goya pintó en las paredes de su casa. ¿Pero por qué? A finales del siglo XIX fueron arrancadas con una técnica llamada estrapo. Se aplicaban telas empapadas en cola sobre la pared, se arrancaba la pintura y después se pegaba sobre un lienzo, un proceso violento que siempre dejaba pérdidas, y esas pérdidas, en este caso, fueron rellenadas con repintes. Esto provocó que durante más de un siglo las interpretáramos sobre bases equivocadas, hasta que aparecieron unas fotografías olvidadas. En la pintura de Saturno, más allá de las diferencias en los brillos, lo que realmente cambia la obra está en su mirada. Fíjate en sus ojos. La primera es una mirada sorprendida, a diferencia de la segunda, que es más incierta y dubitativa. El Saturno de Goya mira asombrado, pero de manera directa a los ojos del espectador. Ese gesto no es solo de un monstruo devorador, es la expresión de alguien que, al mirarte, comparte contigo la terrible conciencia de su acto. Un detalle que desapareció en la restauración y que cambió para siempre la manera en que interpretamos esta pintura. En el duelo a garrotazos, fíjate bien, Goya pintó a los 2 hombres que pelean sobre la hierba, no enterrados. Si estuvieran sumergidos en la tierra, esta sería totalmente opaca, pero se pueden ver las líneas que continúan las piernas. El restaurador hizo que las piernas de ambos quedasen enterradas hasta prácticamente las rodillas. Un simple cambio que transformó una pelea en una escena mucho más desesperada. Y el perro semihundido, siempre interpretado como un animal atrapado y solo, en realidad miraba a 2 pájaros que revoloteaban sobre él. Un detalle borrado que cambia por completo el sentido. Ya no se encuentra solo, parece más bien un gesto de esperanza en un momento en el que Goya se preparaba para dejar España atrás y comenzar una nueva vida en Burdeos. Pero la historia de las pinturas negras no termina solo con los repintes. Lo que hoy vemos sobre los muros no fue lo primero que se pintó. Las radiografías revelaron algo inesperado. Bajo estas escenas oscuras había paisajes luminosos, que Goya decidió transformar para crear las escenas que conocemos hoy.
En Saturno, por ejemplo, bajo la escena de horror se escondía una totalmente distinta, la figura de un pequeño hombre, apoyado sobre su pierna izquierda, como si estuviera dando un paso de baile. Un gesto que incluso recuerda al personaje que baila en primer término en El entierro de la sardina, otra obra del propio Goya. Y en El duelo a garrotazos, todo este paisaje de fondo pertenece a esa obra anterior a la pintura negra. Y aquí surge el gran enigma: ¿quién pintó esas escenas bajo las pinturas negras? El hecho de que las reutilizase y sus rasgos estilísticos podrían sugerir que fue el propio artista el que las realizó. Imagínatelo, empieza a decorar la quinta con escenas alegres, luminosas, y de pronto cae gravemente enfermo. Meses después, recuperado pero transformado, la repinta con un tono oscuro, quizás influido por su grave enfermedad y la complicada situación que atravesaba el país. Si esto es cierto, las pinturas negras serían el giro más radical de toda su carrera. Pero hay otra teoría. Algunos creen que estas escenas ya estaban en la casa cuando Goya la compró. Serían paisajes de recreo, muy habituales en la finca de campo de esa época. Esto explicaría algo muy curioso. Entre las capas originales y las pinturas negras, como vemos, se encontraron superficies grisáceas, una especie de capa de suciedad, acumulada por el tiempo que transcurrió entre una pintura y otra. Entonces dime, ¿qué teoría te convence más? En cualquier caso, esta capa de suciedad es la metáfora perfecta de todo lo que envuelve a las pinturas negras. El paso del tiempo, los secretos escondidos, las interpretaciones equivocadas. Durante más de un siglo hemos creído comprenderlas, pero lo hacíamos sobre bases equivocadas. Y ahora sabemos que esas miradas, esos gestos, esos paisajes, cuentan otra historia muy distinta. Quizás nunca tengamos todas las respuestas, pero tal vez ese sea el verdadero poder de las pinturas negras. Obligarnos a mirar, a dudar y a aceptar que el misterio también forma parte del arte. Nos vemos en el próximo vídeo.